Bueno, buenos días, muchas gracias. Voy a mencionar brevemente las dermatosis pustulosas de origen infeccioso. El concepto de pústula ya lo vimos, es una vesícula cuyo contenido es turbio, blanquecino o amarillento y que traduce la presencia de neutrófilos en su interior. Como dijo la doctora anteriormente, lo primero a considerar siempre va a ser la edad del paciente, si estamos frente a una dermatosis localizada o generalizada, y el estado inmunológico del paciente, si es inmunodeprimido o inmunocompetente. Es importante recordar que la presencia de pústulas de por sí no nos va a indicar un proceso infeccioso, y todos estos son ejemplos de dermatosis pustulosas estériles. La clasificación también brevemente, porque ya la vimos, según la extensión en generalizadas o localizadas, según su ubicación a nivel de las tres localizaciones, subcórnea, intraepidérmica o basal, y según su origen, que es lo que vamos a ver ahora, en bacterianas, virales, micóticas o infestaciones. Con respecto a las pustulosis de origen bacteriano, vamos a mencionar brevemente el impétigo bronquial, electiva y la foliculitis. El impétigo, como ya sabemos, puede ser debido a estafilo, a estrepto o puede ser mixto, y recordar la complicación que puede haber, que se puede dar cuando las cepas son de origen estreptocóxico y son particularmente las nefritógenas, podemos tener la complicación glomerulonefritis. ¿Faltó una diapo? No. Bueno, con respecto al tratamiento, también rápidamente, que ya lo conocemos, el descostado de las lesiones, el uso de antibióticos tópicos como mupirocina o ácido fusídico suele ser suficiente para el tratamiento, y en casos que deberíamos considerar los antibióticos sistémicos son cuando las lesiones son muy extensas, cuando hay varios familiares o escolares o preescolares afectados, y si hay afecciones subyacentes en el paciente, como pudieran ser dermatitis atópica o diabetes mellitus, y considerarlo también en zonas difíciles de tratar como áreas periorificiales y pliegues. Con respecto a la arectima, es una epidermitis también más profunda, manifestada por pústula, que usualmente no la vemos porque al ser más profundo está cubierta por la costra seca, y está producida por los mismos gérmenes, pero invaden de manera más localizada. La vamos a ver más frecuentemente en pacientes diabéticos e inmunodeprimidos, y las complicaciones pueden ser la propagación a otras áreas de la piel, el desarrollo de bacteriemia y también glomerulonefritis secundarias. Las lesiones en los inmunodeprimidos plantean un amplio diagnóstico diferencial y obligan a tomar precozmente hemocultivos, biopsia cutánea para estudios microbiológicos histopatológicos antes de iniciar el tratamiento. Con respecto a las foliculitis superficiales, es más frecuentemente producida por el estafilococo, que compromete a nivel del ósteo folicular, y comienza como pequeñas pústulas. Ahí tenemos la imagen, pequeñas pústulas que están centradas por la apertura folicular y leve eritema alrededor de la lesión. Ocasionalmente pueden estar involucrados otros gérmenes, como el estreptococo, la pseudomonas, los bacilos coliformes o el estafiloepidermidis. Los factores de riesgo para presentar estas lesiones son el estado de portador nasal, la diabetes, la inmunodepresión, el afeitado, la fricción, los vendajes oclusivos que producen taponamiento folicular e inflamación. La foliculitis también puede ser un poco más profunda, con afectación del folículo de toda la unidad pilosebácea, y se denomina foliculitis profunda, psicosis o forúnculo. Acá tenemos también imágenes donde vemos el halo eritematoso más profundo y la pústula a nivel central. Cuando este compromiso es muy extenso, se puede formar un absceso central. En esta condición el rostro se conoce como psicosis, o en otras partes del cuerpo se denomina forúnculo. Y la presencia de forúnculos constituye una amitis. Otro tipo de foliculitis, que es la foliculitis de la piscina o de la tina o del spa, está dada por Pseudomonas aeruginosa. Es una dermatosis que se inicia entre 12 a 48 horas después de la exposición y se relaciona con ambientes cálidos y húmedos,
como son las piletas de agua caliente, y puede deberse a la desinfección inadecuada de piscinas o jacuzzis. Clínicamente vamos a ver también pápulas, pústulas, puede llegar a haber nódulos, y siendo la erupción mayor en el área cubierta por el traje de baño, ya que en esas zonas la tela húmeda mantiene el contacto con la piel por más tiempo. Acá traje dos imágenes. En esta, como podemos ver, las pústulas están mayoritariamente ubicadas en la zona del traje de baño, y en la de abajo, que no corresponde a la foliculitis de la piscina, porque vemos que excede la zona y que también habría como áreas como que fueron zonas donde se depiló la paciente. Es decir, que no todo lo que sea el área del bañador va a ser una foliculitis de las piscinas. Otro caso de foliculitis puede ser por malacesia, que ya es una erupción con tendencia a ser más crónica, que también es eritematosa, maculopapular, folicular, con pústulas, y las topografías habituales son dorso, tronco, miembros superiores. Es pruriginosa, es más frecuente en los adultos, y en los pacientes inmunocomprometidos las lesiones pueden diseminarse y acompañarse de fiebre. Los factores de riesgo para presentar la foliculitis por malacesia son la diabetes mellitus, el síndrome de Cushing, el uso de antibióticos de amplio espectro, de corticoides, de enfermedades hematológicas, de diálisis, y también en los pacientes inmunodeprimidos por neoplasias o trasplantes, especialmente cardíacos. Responden bien al tratamiento antimicótico, pero es frecuente la recaída. Esta no es la más representativa porque es más frecuente en dorso, en áreas pilosas, en miembros superiores, y esta es una forma clínica papulosa, no tanto pustulosa, las dos. Si hacemos un examen directo con el hidróxido de potasio y tinta Parker, vamos a ver la visualización de las esporas, que es lo que nos va a permitir el diagnóstico confirmatorio. Otras causas de foliculitis infecciosas: la tiña de la barba, que es superficial, que está producida por dermatofitos, que es típica en la región submaxilar, o en el mentón, y es unilateral. El granuloma de Mahochi, que es una foliculitis profunda dermatofítica, que es más frecuente en miembros inferiores a nivel de pierna en las mujeres, también producida por la respiración. Y por último, la foliculitis por bacterias gram negativas, que se presentan como pústulas superficiales, generalmente en cara, y asociadas a pacientes que recibieron tratamiento antibiótico prolongado por el acné. Acá tenemos una imagen de la tiña de la barba, el granuloma de Mahochi y la foliculitis por bacterias gram negativas. Con respecto a la histopatología en general de la foliculitis, va a estar no la vamos a hacer de rutina, va a estar indicada en pacientes que son resistentes al tratamiento tradicional. Nos va a servir para descartar otros diagnósticos, como pueden ser la foliculitis eosinofílica, las reacciones granulomatosas, la sarcoidosis en algunos casos donde se pueda plantear el diferencial. Y vamos a ver, en las foliculitis superficiales, un infiltrado inflamatorio predomina de neutrófilos en el ostium, y en las foliculitis profundas, este mismo infiltrado, pero lo vamos a ver a lo largo de todo el folículo hasta la dermis. Tenemos el infiltrado denso, el folículo centrado en el folículo piloso, células linfocitositarias. Y con respecto al tratamiento, las foliculitis superficiales responden bien a antibióticos tópicos u orales. Se aconseja realizar el cultivo bacteriano antes de si vamos a elegir una terapia sistémica. Y en la foliculitis profunda, por lo general sí requieren tratamiento sistémico, y en los casos más de abscesos o de forúnculos puede ser necesaria la incisión y el drenaje. Las foliculitis refractarias o profundas se indican tratamientos para que cubran gérmenes gram positivos con antibióticos sistémicos. Esto ya lo conocemos. Los antibióticos tópicos más usados son la mupirocina, el ácido fucídico, la reclapamolina, 1 o 2 veces al día. Y en estos, las de origen viral pasan rápidamente porque también ya son más conocidas, y además inician como vesículas. A veces cuando llegan a nosotros llegan más en etapa de pústula, pero en realidad inician como vesículas, ¿no?